Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases de Mariano José de Larra. Larra fue un escritor, periodista, crítico literario y político y está considerado como uno de los mejores escritores del romanticismo literario español, junto a José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Solo tenía 27 años cuando se suicidó el 13 de febrero del año 1837. A partir de ahora comentaré algunas frases seleccionadas de lo que escribió. La primera dice: en la sociedad siempre triunfa la hipocresía. Por desgracia es así, triunfa muchas veces la falsedad, el postureo, la mentira. No siempre, a mi juicio, aquí discrepo de Larra, pero es verdad que hay muchísimas trampas, muchísima corrupción desde una perspectiva social, y eso sucedía en el siglo XIX, en el que vivió Larra, y también sucedió en el siglo XX y por supuesto también sigue ocurriendo en el siglo XXI. Por otra parte, también tiene frases muy famosas Larra, como por ejemplo la que dice: escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta. En efecto, porque es verdad que a través de contactos, de influencia, se consigue muchas veces que publiquen a un autor. Es triste, pero es así. No solamente importa el mérito, importan más aspectos, y eso realmente tendría que cambiar. Por otra parte, en el siglo XXI, también hay que decir que gracias a Internet la publicación ha crecido exponencialmente, de textos, de artículos, de libros, de todo tipo de contenidos. En ese sentido, es una ventaja, en cierto sentido, porque también permite a los escritores promocionarse a través de vídeos, de audios, etc. Por otra parte, también él conocía muy bien los sentimientos humanos, como poeta que era, como gran escritor, y dice en otra de sus frases: el corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Porque es verdad que en momentos difíciles, en momentos trascendentales, en momentos de situaciones límite, las personas creen lo que pueden y a lo mejor no lo que realmente querrían creer. Por otra parte, él siempre buscaba la verdad en la vida, y en otra de sus frases queda esto patente cuando dice: es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas, porque para enterarse hay que investigar, hay que contrastar, hay que hablar con los demás y sobre todo meterse a fondo en el proceso de indagación, y eso mucha gente no lo quiere hacer, o es más simple hablar sin conocer la realidad auténtica de lo que ha sucedido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta frase también es una frase de sentido común por parte de Larra. Por otra parte, también él distinguía los comportamientos de la masa de los comportamientos individuales, y así lo explicita en otra de sus famosas frases, en la que dice: el público siente en masa y reunido de una manera muy distinta que cada uno de sus individuos en particular. En efecto, porque en muchas situaciones las personas se dejan llevar por los sentimientos de las masas de personas, por los grupos de personas, y diríamos que no siguen su propia idea particular o sus propios pensamientos particulares. Y eso es algo que, por supuesto, José de Larra conocía perfectamente. Por otra parte, también él destacó como un literato con una fuerte personalidad, con una gran originalidad, y así lo manifestó en sus obras, en sus escritos. Por otra parte, también tiene Larra otras reflexiones sobre otras cuestiones, por ejemplo, la del talento, y dice: el talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha de decir de lo que se sabe. En definitiva, para seleccionar, para combinar, recombinar, recrear lo que se quiere decir también, de alguna forma, crear el propio estilo personal de uno, o seguir su propia idiosincrasia, su propio estilo, cada autor. Para eso sirve el talento, y sobre todo para buscar nuevas formas de decir, de escribir, de expresar, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, buscar formas de conmover, de impresionar, en el sentido de buscar
el gusto propio y también el de los lectores, de alguna manera. Aunque también es cierto que cada escritor escribe para sí mismo fundamentalmente, y si lo que escribe a uno mismo el autor le place, digamos, le satisface, para decirlo más claramente, pues lo lógico sería que gustara a los lectores, y si no, pues tampoco habría demasiados problemas, porque al final la creación literaria es de esa forma. Por otra parte, también él reconocía sus cualidades, Larra, y también pues, otros aspectos de su personalidad, y dice: en atención a que no tengo gran memoria, dice Larra, circunstancia que no deja de contribuir a esta especie de felicidad que dentro de mí mismo me he formado. Lo que quiere decir Larra con esta frase es que a veces tener demasiada memoria no es muy bueno para la mente, para la estabilidad psicológica o mental, o por lo menos él así lo entiende. En cualquier caso, porque él considera que acordarse de todos los problemas, todos los disgustos, todas las cosas negativas de la vida no es algo perfectamente positivo, sino más bien lo contrario. Eso no quiere decir que no haya que acordarse de las cosas, por supuesto, pero también sabiendo enfocarse en lo positivo y no en lo negativo. Habría que decir pues, que tenemos que saber lo que más nos interesa y, por supuesto, seleccionar cosas para tener una vida mejor. Por otra parte, también pues él ve los peligros de la población en España, de la gente, del pueblo, y dice: ¿en dónde ve el pueblo español su principal peligro, el más inminente? En el poder dejado por una tolerancia malentendida. En definitiva, que el pueblo español tendría que implicarse más en la actividad política, en las cuestiones sociales, para intentar mejorar la realidad social en la que se vive. Y eso ya lo tenía él muy claro en pleno siglo XIX, en el primer tercio del siglo XIX. También a veces se muestra escéptico en relación con el mundo, con la realidad, y dice Larra: hay cosas que no tienen solución y son las que más. Esto yo creo que sería discutible, pero en cualquier caso es su opinión. Lo que está claro es que hay muchísimas cosas que sí tienen solución, pero hace falta ponerse manos a la obra, hace falta tener un cierto nivel de energía, de actividad para cambiar la realidad, para cambiar las cosas, porque por sí solas no cambian muchas veces en el sentido deseado, en el sentido mejor, me refiero. Por otra parte, también él pues, mantenía unas ideas basadas en la igualdad, en la libertad, propias del romanticismo, sobre todo la libertad, y dice: generalmente se puede asegurar que no hay nada más terrible en la sociedad que el trato de las personas que se sienten con alguna superioridad sobre sus semejantes. En definitiva, el excesivo orgullo, la excesiva superioridad de algunas personas sobre otras, pues es algo negativo, porque todos tenemos cualidades y talentos, y en ese sentido hay que respetar a todas las personas. Por otra parte, también él reconocía la complejidad de la existencia humana, y así lo manifiesta en otra frase: hay algunos hombres que no dicen lo que piensan, y otros que piensan demasiado lo que dicen. Diríamos que él está a favor de un término medio: pensar lo que se dice, pero no pensarlo excesivamente, y por supuesto no decir ninguna cosa que no se haya pensado previamente un mínimo de tiempo, o por lo menos que se considere que está aceptable desde una perspectiva ética, diríamos, inmediata, y que podemos aplicar a lo que decimos también. Por otra parte, también él critica la función de las circunstancias en la vida humana y dice: las circunstancias, palabras vacías de sentido, con que trata el hombre de descargar en seres ideales la responsabilidad de sus desatinos. Lo que quiere decir también con esta frase Larra, a mi juicio, es que tenemos una gran responsabilidad en todo lo que hacemos. Por supuesto, puede haber circunstancias extremas que no podamos superar, y la propia vida pues, es insuperable porque al final llega la muerte, pero realmente sí podemos controlar muchas más cosas de las que pensamos, sobre todo las que están a nuestro alcance. Por tanto, pues desde una mentalidad positiva habría que entender también esta frase.
Por otra parte, él es consciente, Larra, de la violencia que existe en la sociedad, en el mundo real, violencia, agresividad, guerras, etc. Y por eso dice: ley implacable de la naturaleza, o devorar o ser devorado, pueblos, individuos o víctimas o verdugos. Porque, por supuesto, varias décadas antes de su muerte, surgió la Revolución Francesa en 1789, y eso cambió el mundo, cambió la realidad en Europa y en todo el planeta, porque eso influyó también en la Revolución Americana y sobre todo en la independencia americana y en la conformación de los Estados Unidos también y en otros países. Por lo tanto, esa lucha de todos contra todos que decía Thomas Hobbes, pues él considera que es cierto y realmente es una realidad palpable, es una realidad definible que hay que tener en consideración para afrontar la vida de la mejor forma posible. Por otra parte, también tiene alguna frase sobre la situación cultural de la España de su tiempo, estamos hablando de los años 20, los años 30 del siglo XIX, y dice a este respecto, Larra: no se lee en este país porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. Esa breve dudilla se me ofrece por hoy y nada más. Terrible y triste cosa me parece escribir lo que no ha de ser leído. En efecto, en este párrafo pues aparecen muchos aspectos muy interesantes. Yo creo que en su tiempo no se leía, o mejor dicho, no se escribía porque no se leía. Se leía, había mucha población que no sabía leer y escribir, o sabía leer y escribir apenas, y que prácticamente no leía libros. Y había una minoría culta que sí leía bastantes libros, o muchos libros, pero con esa minoría pues no se podía, diríamos, desarrollar una cultura en España literaria más o menos extensa. Y, por supuesto, también no había demasiadas personas que escribieran, o muchas personas que escribieran. También es cierto lo que él dice, que es una terrible cosa pues escribir para no ser leído, porque hay poca población lectora de poesía, de novelas, de ensayos, de tratados, de todo, de periódicos incluso, etc. Por lo tanto, esta es una grave problemática que estaba presente en la España de su tiempo y también en buena parte de Europa, aunque quizás en menor grado, con menor intensidad. Por otra parte, también él se reconocía como un espíritu curioso, una mente curiosa, y dice en otra de sus frases lo siguiente: muchas cosas me admiran en este mundo. Esto prueba que mi alma debe pertenecer a la clase vulgar, al justo medio de las almas, dice Larra. Solo a las muy superiores o a las muy estúpidas les es dado no admirarse de nada. Yo aquí discreparía porque creo que las muy superiores, las almas muy superiores, sí se admiran también de todo. Las que no se admiran de nada son las estúpidas o las muy estúpidas, en mi opinión. En cualquier caso, yo creo que siempre tenemos que estar abiertos a las sorpresas que nos ofrece la realidad, el mundo, la vida, los demás, etc. Eso creo que es algo indiscutible e indudable. En relación con las costumbres de los autores de su tiempo, también tiene un párrafo que está bastante bien, donde dice: los autores han dicho siempre en sus prólogos, y se lo han llegado a creer ellos mismos, que escriben para el público. No sería malo que se desengañasen de este error. Los no leídos y los silbados escriben evidentemente para sí. Los aplaudidos y celebrados escriben por su interés, alguna vez por su gloria, pero siempre para sí. En definitiva, lo que él quiere decir es que todos los que escriben para sí mismos, fundamentalmente. Lo que sucede que dependiendo de la habilidad a la hora de escribir, de la calidad de lo escrito y de que eso esté en sintonía con los gustos de los públicos, de los diferentes públicos o del público en general, pues el éxito puede llegar a ser mayor o menor y por eso también pues hay que saber lo que generalmente gusta a los lectores, o eso puede tenerse en cuenta, como por ejemplo hacía Lope de Vega con sus comedias, que realmente escribía y luego también escuchaba y veía las reacciones del público de una manera oculta cuando se representaban sus obras teatrales, y ajustaba sus textos en función de lo que había gustado más
en la representación teatral, en las representaciones teatrales que él observaba, y eso le dio también pues un resultado muy bueno porque iba mejorando continuamente sus comedias para que gustaran más a los espectadores. Eso también se puede aplicar en otros géneros literarios, no solamente en el teatro. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en las redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.